Continuamos con más de El Repaso. Norberto Soto está con nosotros en esta noche. Ya ustedes lo conocen, académico, diplomático, pero diplomático formado en el ejercicio del estudio de la diplomacia y ha hecho grandes aportes al país a través de esa área. A quien le damos la bienvenida, señor embajador. Gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un placer estar con usted, jóvenes, maduros, talentosos. Amén. Bueno, gracias por esa distinción. Ustedes saben que en el aspecto de las relaciones internacionales, estos días han estado muy calientes por la situación tensa que se vive entre México y Ecuador. Obviamente, ante un conflicto como ese, nadie se puede quedar al margen. ¿Por qué ha desatado esta controversia? ¿Por qué las embajadas son prácticamente sagradas? Vamos a comenzar por ahí, señor embajador. Bueno, ustedes saben que, y el público que nos ve y escucha, que la Convención de Viena, 1961, establece en varios artículos que realmente las embajadas tienen inmunidad diplomática. El artículo 29 y otros hablan del tema. ¿Qué significa la inmunidad diplomática? Que no puede haber una irrupción en una embajada de parte de un gobierno, un funcionario o un ejército, porque es un territorio modular que representa al país de esa misión que está establecida en otra nación. Es para que haya un respeto y se favorezca el diálogo, la cooperación y todo lo que implica las buenas relaciones de amistad y hermandad entre los estados, que es decir, los pueblos. Entonces, eso fue lo que buscó la Convención, la Convención de Viena, producto de que había pasado la Segunda Guerra Mundial. Pero ya eso venía tejiéndose en la Convención anterior de Viena, de 1823, y luego también ya en Cuba, en 1828 también se había establecido. Entonces ya venía como una especie de guía para establecer la Convención de Viena del 61. Y luego se hizo la Convención de 1963 de Asuntos Consulares. Es decir, era la búsqueda de la hermandad, la amistad, la cooperación, el buen entendimiento entre las naciones. Y eso obligaba a que cada nación respetaba la misión, y eso es un territorio. Por ejemplo, la embajada dominicana en Ecuador es un territorio dominicano. No puede ser violado de acuerdo a esa Convención de Viena de 1961. Y así pasa en cualquier otra nación. Pero luego, cuando ustedes entremos en conversación, yo puedo dar una interpretación geopolítica, qué es lo que está pasando en el mundo actualmente y el interés de violentar las normas internacionales y darle a los organismos internacionales una reducción de su poder, y para lo cual le fueron creados. No, pero ya entramos en materia, explíquenos de una vez. Y eso es peligroso. Desarrollen ese punto claro. De una vez, embajador. Bueno, pues lo puedo decir. Miren, ustedes saben que hubo una irrupción en un consulado de parte de Israel en la Franja de Gaza, y en otros lugares se han establecido violaciones. Ya eso es una violación. Pero como fue a los palestinos, imagínense, no produjo ruido a nivel de la comunidad internacional. Eso pasó. Pero también está pasando en el conflicto Ucrania-Rusia. Es decir, hubo una irrupción, un bombardeo también a embajadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está dando este fenómeno? Ustedes saben que ahora hay una transición de la sociedad multipolar, el Estado multipolar, que haya un equilibrio
de todas las naciones, que en realidad son soberanas, y por pequeña que sea una nación, tiene el mismo derecho soberano frente a otra nación y la misma legalidad jurídica. Pero ¿qué sucede? Las potencias están mermando el poder de la ONU, de la OEA, para ellos tomar decisiones geopolíticas en función de sus intereses. Unilateralmente. Claro, unilateralmente. Y eso está golpeando la solidez de la ONU. Ustedes no ven lo débil que está la ONU. Sí. La OEA también, que vienen y dan una narrativa a última hora sobre Haití. Y nadie le Nadie le atención. Pero luego nadie le hace caso, Sí. y ya debió ser un año, 2 años atrás, sobre la intervención de la OEA sobre el caso haitiano y el conflicto que a nosotros nos perjudica grandemente, como todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que hay naciones que están peleándose por un mundo multipolar frente a un mundo unipolar que tienen las grandes naciones, especialmente Estados Unidos y otras. Entonces, Rusia, China buscan el equilibrio porque también son emergentes poderes. Uno económico, uno político, las armas, la fabricación de armas, como en el caso de Rusia, y esto está trayendo que la ONU no tiene el poder que tenía antes. ¿Qué tan Y peligroso? es peligroso. Exacto. Muy peligroso, porque eso te puede llevar a una tercera guerra mundial. Sí. Claro. Los órganos fundamentales de la comunidad internacional están débiles. ¿Y quién está provocando la debilidad? Los grandes poderes geopolíticos. Y esto para lograr beneficios, ya sea en el comercio, la economía, la territorialidad, que significa geoestrategia. Entonces tú te acercas a fronteras para la defensa de una seguridad en contra de otra seguridad de aquella frontera. Y eso está pasando, por ejemplo. Sí. Debió haberse resuelto el problema llegando a un acuerdo con Estados Unidos, con Ucrania y con la OTAN en aquel momento de hace 2 años. Es decir, tú me estás diciendo que Rusia, por ejemplo, Sí, que no se expandan. A que la no se frontera. expanda, que no me ponga armas nucleares al lado, que Ucrania fue de nosotros, pero Khrushchev le entregó en los 50, y ya hay un problema de que Ucrania no puede aceptar armas nucleares, ejército de la Unión Europea o de los Estados Unidos, porque eso afecta a mi seguridad. Y ustedes saben que Rusia tiene un complejo, es una planicie muy grande. Sí. Sí. Y no tiene irregularidad. Entonces busca, tiene el trauma de la inseguridad, que le pueden penetrar Con justa naciones razón. enemigas muy fácil. Muy fácil. Y eso es lo que estaba buscando en ese momento. Llega a un acuerdo con Ucrania, que no se meta a la OTAN y no hubiera habido guerra, porque ya ahora es una guerra, Sí, claro. con el peligro de una guerra mundial. Eso es muy grave. Narrativa vienen y narrativa van, y finalmente la Unión Europea parece que está actuando a la cola de los Estados Unidos. Esa es la verdad. Bueno, se describe un panorama muy preocupante porque si no hay órganos fuertes de control, no hay entonces, o sea, los gobiernos, es un tema de fuerza. Claro. Y se supone que precisamente la diplomacia y esos organismos son espacios donde el grande, el mediano y el chiquito en una mesa tienen el mismo tamaño. Así es. Y el pobre, el rico y el mediano también, no es por fuerza. Pero volviendo a este punto de Ecuador y México, ¿cómo usted evalúa la reacción que han tenido los gobiernos y la solidaridad que han mostrado con México? ¿Han sido un poquito tímidos o han sido lo suficientemente contundentes para condenar esto? Y el propio hecho, lo ocurrido, ¿cómo usted lo ve? Esa Sí, situación? bueno, fue una violación a la embajada mexicana, muy triste porque fue brutal. Y debo decirte, por ejemplo, como decía fuera de cámara, yo estudié en la UNAM, en México,
donde me trataron muy bien y tengo todavía amigos que vienen a visitarme y se quedan en casa. Pero yo también tengo la Gran Cruz Marical Sucre, porque fui embajador, vamos a decir modelo, por algo me la dieron, en Ecuador. Usted conoce los dos Es decir, pueblos. sí, un equilibrio tengo que tener. Debería mediar en ese conflicto. Claro, por obligación tengo que tener porque amo ambas naciones. Sí, sí. Tengo amigos y hasta me llamó un canal de Ecuador para una entrevista. Bueno, el asunto es que es penoso. ¿Sabe por qué? Porque fue un gobierno, no es necesariamente la nación en su Claro. representación de Ecuador lo que ha hecho eso. Por ejemplo, en aquella ocasión con Assange, el australiano, bueno, pues Ecuador actuó y lo dejó penetrar, no obstante la acusación muy fuerte, especialmente de los Estados Unidos. Sí. Ahora hay una contradicción, donde en el mismo país, y entonces se le dice que no, que el vicepresidente Glad es un acusado a la justicia por tal razón. Bueno, pero espere que sean los órganos internacionales que determinen si el asilo va, si viene o no va, y la extradición o no, que es lo que se hace en ese caso. Y finalmente México ha sido el país que ha tenido la política exterior más abierta y de apoyo, sobre todo en aquella época cuando había dictadura en Brasil, en Paraguay, en Chile y otros países, especialmente de Sudamérica, que estaba plagado de dictaduras militares. Y México le daba entrada a México, como se lo hizo con los republicanos españoles, que hoy son la mayoría profesores de la UNAM o de otra universidad. Es decir, que México tuvo una política, y la ha tenido, muy abierta. Si el presidente de México dio una declaración que fue inadecuada, inapropiada, bueno, había que venir como quiera a dialogar y a respetar y pedir las excusas y usar los órganos de la comunidad internacional, Sí, a la ONU, a la OEA, Que están para eso. para dirimir el problema, la diferencia. pero no interrumpir en la embajada, porque se violan todos los preceptos de derecho internacional público, la Convención de Viena. Pero que un presidente como López Obrador se meta a un conflicto interno, que diga, eso es un preso político, es un perseguido, fue una declaración. Yo creo que fue inadecuado el lenguaje. Inadecuado. Incluso los presidentes siempre, como lo hace el presidente Abinader, que es muy prudente y muy decente en cualquier tipo de declaración. Yo no lo he oído nunca decir una cosa desentonada frente a otro político, ni a otro funcionario, ni nada. Entonces, el presidente tiene que tener la prudencia de lo que dice, y creo que no fue correcta esa declaración, que provocó una reacción fuera, incluso de prudencia también, de parte del gobierno en este momento de Ecuador. Sí. Acuérdense que es un muchacho muy joven, siempre la juventud siempre he le dicho que la falta edad todavía de llenar tiene que el ver mucho espacio más. de la madurez, Sí. de la experiencia. Y un rico que nunca, todos se lo han dado Correcto. siempre. Entonces, cayendo, lo que se hace es que se asesora el presidente Claro. y cualquier ministerio de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene que llamar a una discreta reunión donde se ponen de acuerdo para darle una salida mucho más atinada y prudente a cualquier tipo de narrativa o conflicto. Tú ves, Sí. ahí era que yo quería llegar con el embajador. Embajador, ¿a quién usted es un diplomático Acabado veterano, de terreno. con mucho respeto, un zorro viejo en el Claro. área de la diplomacia? ¿Qué tanta autoridad tiene un diplomático con todo el conocimiento suyo, por ejemplo, que vaya a asesorar a un presidente que está ya convencido de tomar una decisión errónea? ¿Puede frenar una cancillería y decirle, presidente, mire, eso no se puede? Se le dice, es común decir... Bueno, depende de la forma, porque en realidad el jefe
de la política exterior de un país, El en el caso nuestro constitucionalmente el presidente de la República. Y casi en todas las legislaciones así. Claro, y el ejecutor es el canciller o ministro de Relaciones Exteriores. En este caso, por ejemplo, el canciller Roberto Álvarez es el ejecutor. ¿Qué sucede? En el caso nuestro, una democracia muy viva, muy abierta, ya esto es una democracia con bastante profundidad. Sí, claro. Déjalo en la campaña, lo tranquilo, ¿eh? Todo es a través de los medios y la tecnología. Cero Ya caravaneo. no es Cero. gritería en la calle. No. Sí. Todo eso ha cambiado, yo lo vivo diciendo a los académicos. Pero Y yo creo muchos que, jóvenes yo creo de que eso es por la candidatos. diferencia. Yo creo que eso es por la diferencia. Claro, ya hay una diferencia marcada. Yo creo que por la diferencia. Todavía quedan Chelito. alguna Nadie gente está gastado. viejuca, Sí, pero viejuca mentalmente, porque Sí. yo soy, por ejemplo, una persona actualizada sí. y tengo edad. Entonces que todavía queda, pero es la transición que ya van a pasar y una nueva generación. Entonces, ¿qué sucede? Que justamente se discute el problema a nivel discrecional primero, se llama canciller, al embajador que está nuestro en ese país. Y entonces se tiene una data, una información para saber cuál debe ser la declaración y la posición del presidente de la República. En ese caso se vio que no lo hubo. No, claro que no. Que no lo hubo. Actuaron sobre la crisis. Claro, te lo dice la declaración. Sí. Que Muy por mal detrás no hubo una consulta. Pero Yo le voy a- desconocían todas las normas El internacionales. ABC. Claro. Yo le voy a decir eso, muy mal redactado incluso, el documento inicial de la Cancillería de ese día. O sea, Comenzando por ahí. yo lo leí, yo dije, pero no puede ser. Un documento oficial de Cancillería ¿Te refieres al de Ecuador. Ok. Luego el presidente hizo una declaración. Sí, Para que no se el de allá, confundan. el de allá, la Sí. Cancillería de Ecuador. Muy mal escrito. O sea, era como que un estudiante del primer año le dijeron, la tarea tuya es hacer esa defensa. Y la hizo sin argumentos, sin citar. Una cosa como hecha al vapor. A Muy mí me mal, dolió muy mal. mucho porque Sí, sí, uno se queda con un mal me sabor. identifico también con el pueblo ecuatoriano, con la nación. Me trataron muy bien y en los 2 años y pico que estuve de embajador allá, tengo buenos amigos e incluso el cónsul nuestro honorífico Brito en Guayaquil todavía está allá. Fue recomendado sí. por nosotros al presidente de la República en ese momento, presidente Hipólito Mejía. Wow, Es tenemos. decir, que y Honorífico. él hace un trabajo tremendo, porque el que estaba antes era un ecuatoriano que no me defendía a los dominicanos. Y tú Ah, no, no, como que- ecuatoriano. Yo tuve que conspirar por obligación. No, para claro, ponerlo, bien hecho. No, pero- y bien porque me hecho. caía a mí el problema al Claro, final como claro. embajador. Precisamente, embajador, me gustaría hablar un poquito de eso, porque aquí se habla mucho del hecho de que la diplomacia haitiana es muy buena, superior a la Superior, diplomacia dominicana. Cuando estamos en esos cónclaves internacionales, tú lo ves en esa disertación, como que, wow, saben más que todo. Sí. Eso es lo que se dice. Siempre se ha dicho. Realmente, ¿cuál es la realidad en esto y cómo está República Yo lo- Dominicana? o es en un mito cuanto a urbano, eso? Yo le voy a eso. decir la verdad, eso se está todavía repitiendo. Eso era, ya no. Porque Haití ha pasado por demasiados problemas. Sí. Haití ya no tiene, no quiere decir que no haya gente preparada, Sí, claro. sí lo hay, pero ya no tiene esa diplomacia. Nosotros no le hemos ido adelante en la diplomacia, pero la gente se ha acostumbrado. Ah, gracias. Parece que por la magia del francés, Ah, del ya. manejo del idioma francés, que Pero entonces, Qué bonito. es por antonomasia el idioma diplomático. Pero Haití ya no se acerca a las virtudes que tiene la diplomacia dominicana, Pero sí un a la tiempo- ejecutoria que tiene ya no. un tiempo fue así. Imagínate que, por ejemplo, en 4 años casi, en la Cancillería se han hecho 20 diplomados y pico diferentes. Todo servidor en el extranjero, el servicio exterior, tiene que hacer diplomado primero. Por ejemplo, en comercio exterior se han formado ya como unos 60, 70 profesionales en comercio exterior. Se están dando conferencias magistrales en el INEDI de la Cancillería.
inclusive Kathleen Martínez, la que está, Ujú, la la antropóloga, antropóloga. extraordinaria científica, antropóloga, dio una conferencia magistral y salió en la revista del INEDI. Y así hay 2 maestrías, hay incluso una maestría en Derecho Marítimo Internacional que va a comenzar ahora. Incluso se le da un espacio a los que forman parte de los otros ministerios, sí. porque los otros ministerios de alguna manera, por ejemplo, Economía y Desarrollo, están vinculados con Claro. los temas internacionales. Y tienen un área de cooperación. Sí, Así Cultura, el Ministerio de Cultura, así Hacienda y otros. claro. Entonces, se están haciendo también talleres y se da creol, y se acabó de terminar un curso creol, que es de Haití. Es decir, se han hecho ya, y hay uno, le voy a decir, más de 2.000 se han formado Wow. ya. Y todos los embajadores han tenido que recibir cursos virtuales especialmente, pero no lo pueden estar moviendo para No, acá. no. Sí, claro. Los embajadores nuestros en el servicio exterior Sí. y así los otros, porque hay cursos especialmente virtuales y hay algunos presenciales. Dominicana se le ha ido arriba ya, hace rato, a la diplomacia haitiana y a otras de América Latina. Y- Es que y la eran cubana, muchas y la botellas y cubana, muchas sí. cosas en esa La embajada. cubana es muy coherente, ese es el problema, y tiene ya una tradición. Digo, son 60 años diciendo, Sí, Lo pero mismo. lo mismo. están limitados A una por- narrativa. por Claro. el problema, vamos a decir, del bloqueo, el sistema. Tú sabes que el sistema ya, yo particularmente, el sistema ya tiene que provocar cambios. Cambios, Sí. sí. Porque se ha demostrado a la postre que el sistema capitalista es el sistema donde está montada la democracia. Claro. La apertura, la facilidad para la nueva Le guste generación. a uno o O no, no. esa es la Esa es la realidad. Claro, esa es la realidad. Y uno se lo dice a los amigos cubanos. Claro. Embajador, Y casi- algunos prefieren callar, porque Sí. parece que Por prudencia. en su fuero interno Ya se están Están de acuerdo, lo se que pasa es que no convencieron se hace atreven a rato, decirlo. ¿verdad? Embajador, se nos está terminando el tiempo. Hay otro mito que me gustaría conocer su parecer, y es que la mejor época, muchos piensan, de la diplomacia dominicana fue en la época de la dictadura. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, bueno, porque Trujillo se daba el lujo, como dictador, de elegir a todos los intelectuales más extraordinarios. Los mejores. Claro, los mejores, los de Gabriel, Peña Valle, fulano de tal. Y esto así, pero era para poner la diplomacia al servicio de la dictadura. Del régimen. Sí. Claro, del régimen. Es decir, era para servirle a Trujillo. A él, no al país. No al Estado dominicano. Y eso hay que entenderlo. O sea, hay que Por subrayarlo. cierto que Mukia Sanben tiene un trabajo muy copioso sobre la política exterior. Y uno analiza en varios capítulos la diplomacia de la época de Trujillo. Yo trabajé por instrucciones del historiador José Checheco en la corrección de la obra, por allá por la comisión del quinto centenario, donde se estaban dando todos estos eventos, ¿no?, para la celebración de los 500 años vamos a decir, el encuentro de dos culturas, como dice Ya no México. el descubrimiento. Como dice México, porque a algunos no nos gusta académico eso de descubrimiento. Sí. Y entonces, eso implica que realmente, bueno, Trujillo, pero era, algunos que se salían un poquito de la línea, entonces provocaban molestia en Trujillo y a veces tenía que quedar en el exilio. No podía volver. Con varios embajadores pasó. Era difícil. ¿viste? Pero Bueno, era una dictadura. Era claro, Era no parte eran de- los intereses del país, eran los de- Claro, no eran los intereses. Embajador, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que conversar con usted sobre la situación actual de las tensiones entre Ecuador y México nos ha aportado mucha luz, y también desmontar esos mitos que se repiten diario. durante mucho tiempo, a diario, Sí. sobre esta diplomacia. Y qué bueno que la diplomacia dominicana está avanzando. Ya le ha pasado por encima. Le ha pasado el rol hace rato. a varias naciones en su diplomacia, incluyendo Haití. Ya no es lo mismo, porque
es que Haití tiene demasiados No, problemas. es que Haití no es. No está formando a su gente. Sí. ¿Y cómo? Porque lo que está es en un conflicto permanente. Y eso ya ha pasado por varios años. Entonces tiene ya... Lo que pasa es que queda el mito. Como le dije Y ahorita. es difícil Por el desmontar idioma eso. francés. Sí. Sobre el francés. Bueno. Gracias, embajador. Gracias. Ustedes no se muevan, que todavía tenemos más Gracias a ustedes. del repaso. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Continuamos con más de El Repaso. Esta semana la Junta Central Electoral comenzó la impresión de boletas. Uno ve como que falta mucho para las elecciones, pero no tanto. 30 y pico de días ya, 40 Para días. la Junta no se puede dormir. No, y es fácil. Y ha estado encima de cada punto, cada proceso, desmintiendo informaciones, y una de ese trabajo de aclarar cosas tuvo que hacerla el pasado jueves, cuando a través de un comunicado, sin mencionarlo, desmintió a Danilo Díaz. Sin mencionarlo. Sin mencionarlo. Danilo había dicho en un programa de Héctor Herrera que la Policía Militar Electoral, un tema tan sensitivo Sí. que tiene que ver con la Sí. seguridad, iba a estar a cargo de los encargados de las mesas. Ujú. Sin embargo, la Junta desmintió Claro, 4 días después esa información. Se trataba de algo que es muy delicado. La Junta confirmó que la operación de la Policía Militar Electoral es una responsabilidad del Pleno de la Junta. Pero está claro, y siempre ha sido Y así. siempre ha sido así, Qué locura. como Dios lo mío. confirma la ley orgánica del régimen electoral. Lo que yo no entiendo Pero es... a Danilo no le luce eso, porque Danilo es es un delegado político ante la Junta Central Electoral por un partido político. Tú eres un viejo en eso, tú Pero él conoces sabe, cómo él funciona sabe, todo eso. O sabe sea, cómo funciona eso, sabe cómo también lo que puede generar claro. una información como esa. Se está creando unas tensiones, tú sabes, de cara al próximo proceso. Según las encuestas, hay una amplia diferencia entre la aspiración reeleccionista y el segundo y el tercer lugar de Leonel Fernández y Abel Martínez, pero acuérdate que tanto Leonel como Danilo y como Miguel Vargas, pesos pesados Claro. de la política local, independientemente del posicionamiento electoral que tenga cada uno de ellos, ha advertido desde ya que lo que pasó en febrero no lo van a permitir. Una locura. Entonces hay que ver con qué ánimo se llega a ese día de las elecciones. Sí. Estuvieron también en la OEA, una delegación Se están de la moviendo. Alianza Se Rescate están moviendo. RD. Vi una información que me llamó la atención de que ellos se fueron incluso por aeropuertos diferentes. Ya tú puedes saber. Un grupo se fue por las Américas y otro grupo se fue por Punta Cana. Ya tú puedes saber. A hacer el reclamo. ¿Cómo estamos? A hacer el reclamo. La alianza ¿Cómo está esa alianza? Si ni siquiera ahí se ponen de acuerdo. no se fueron en el Pero memorio. tú sabes qué me preocupa. Independientemente del margen que hemos estado diciendo que tiene el presidente de los demás candidatos, eso es preocupante, porque eso puede hacer que muchas personas se queden en su casa y no vayan a votar por el hecho de que no hay que ir a votar porque el presidente está ganado. Ujú. Entonces, yo creo que este es el momento donde
todos los que estamos a favor de una reelección del presidente Luis Abinader, salgamos a concientizar a la gente y a decirle lo importante que es que ese 19 de mayo todo el mundo se levante temprano y vaya a ejercer el derecho al voto. Porque si la mayoría se queda pensando en que Luis Abinader no necesita ese voto, eso puede ser peligroso. Y también desde el lado contrario, el Claro, opositor puede también. quedarse diciendo, bueno, Ya estamos pero perdidos, no voy. Mi voto no va a representar absolutamente Exactamente. nada. Y también eso, Es o sea, una- mientras haya una participación masiva, Sí. le da mayor legitimidad al proceso Claro. y se expresa la voluntad popular, porque una de las razones que ha tenido la oposición para criticar el proceso pasado fue la abstención que tuvo. Bueno, la mayoría fueron de ellos, de hecho. Pero que también las municipales tienen, Siempre es así. son menos participativas que las Siempre es así. El que presidenciales. vive en La Espiña, el que vive en La Espiña, vota en La Espiña, pero vive aquí. A una congresal nunca va. O sea, Pero a una municipal presidencial- nunca va, a una pero la presidencial se anima Sí, ahí. entiendo. Sí. Entonces, eso es normal. Por eso yo creo que en este momento, una de las estrategias en la que más los partidos políticos tienen que centrarse en lograr que esa población Que vaya a votar. vaya a votar. Porque si no, eso le puede hacer daño tanto a uno como al otro, Sí. como tú bien señalabas. Y puede asimismo generar que muchos crean o digan que Que no se hay nada que hizo hacer. o que se hizo un mal manejo o que algo se hizo mal para que ganara este o Y. Si las personas no vamos a votar. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta en este momento. Los partidos políticos, si no están invirtiendo en otra cosa, por lo menos en campaña de publicidad, llamando a su gente a votar, deberíamos invertir en este momento. Finalizamos con el Aeropuerto Internacional de las Américas. A mí me preocupa que el principal aeropuerto del país, quizá no en cantidad de pasajeros, pero sí en nombradía, No, porque pero es en, de ca- la en cantidad de capital. pasajeros también. No es de que el de Punta Cana. Pero por favor. Di que el de Punta Cana. Pero bueno, dicen que nuestro principal aeropuerto, el de la capital, Claro. El de aquí, internacional, el de las internacional Américas. de las Américas, ha tenido unos cuantos incidentes Sí. en los últimos años. Se fue la luz un día, lo último fue un problema en una de las pistas de aterrizaje, que ese le afectó A un avión. a un avión de Air Europa. Entonces es muy feo que un país que se precie de el turismo como nosotros, el la principal principal fuente de ingresos que ingreso, nosotros el tenemos, turismo. tenga esos fallos de seguridad. Nos estamos jugando con fuego Ah. y eso es muy peligroso. Aquí se sabe que República Dominicana vive del turismo y zonas francas. Entonces, si nosotros nos ponemos a inventar con algo tan sensible Muy como sensitivo. eso, La era seguridad muy sensible, eso es muy sensible. Y los aeropuertos, eso debe ser prioridad. debe para ser la República niña linda. La Dominicana. seguridad del aeropuerto tiene Óyeme, que ser la niña linda. La bebé. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que no, que por la lluvia de los últimos días, ¿cuándo fueron las últimas Pero que lluvias tú tienes, afectaron? tú tienes que tener un equipo simplemente Tú eres un en eso, aeropuerto, tú no eres una mantenimiento junta de constante. vecinos. Eso no es una pista de un club, del Club Los No, Prados, ni es la un calle. aeropuerto internacional. Ni la calle, que obra Entonces, pública tiene que estar pendiente. Yo a mi familia particularmente, yo le he dicho, si ustedes pueden viajar de día, vengan de A mí día. me gusta viajar de día. Vengan de día, porque hubo un apagón en el aeropuerto los A otros mí me días. gusta viajar de día. Vengan de día y hay quienes son más extremos y dicen, vengan por Punta Cana. Porque lo que estamos viendo en las Américas, que por cierto ese fue el contrato, que generó controversia en estos días por lo bien que ellos lo han hecho, se le extendió y miren las cosas que están pasando. Bueno, yo espero que eso Se nos cambie. termina el tiempo, por lo bien que ellos lo han hecho, se le extendió y mira lo que está pasando. Bueno, pues. Que agilicen. Que Se nos agilicen. termina el tiempo. Señores, gracias por habernos acompañado en el repaso. Lucia Raya, Máxima Anzueta e Israel Figueroa hemos estado con ustedes. Hasta Bye, la próxima. bye.